Bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ensalada a la Chilena, conversación de cine, música y mucho más. Y como es de costumbre, presento a mi compañero al lado, Ignacio Quintero, nuestro asistente, don Agustín Arcos. Y hoy en día tenemos un invitado muy especial. En este caso toca hablar desde el rubro más cinematográfico. Concretamente tenemos un actor egresado de la Universidad Católica. Ha tenido la participación en largometrajes como Date una vuelta en el aire del 2020 y Tracking del 2022. Tuvo un rol protagónico interpretando a Miguel Tapia, Los Prisioneros, la serie Los Prisioneros, una nueva. Tiene trabajos como productor también y además interpreta a Benjamín Rodríguez en la teleserie de Mega, La Ley de Baltasar. Por favor, un aplauso gigantesco a Diego Bernabé, por favor. Bravo. Hola, gracias Diego. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Invitación. Bien. ¿Todo bien? Bien, sí, feliz. Muy feliz de estar acá. Oye, Qué bueno, me alegro. para que empecemos de una, Démosle. Ya. cuéntanos tus gustos por el teatro, ¿cuándo nacen? ¿Esto fue de siempre? ¿Actuar se te dio hace poco? ¿Siempre tuviste esa chispita? Cuéntanos más o menos cómo fue. ¿Cómo surgió el tema? Sí, mira, yo así... Honestamente el teatro nunca me ha llamado la atención, ¿no? Ya. O sea, yo... Claro, entré a estudiar teatro porque es la carrera que existe. Claro. Pero a mí me gusta el cine. Yo, desde que era niño, siempre me gustó el cine. El tema de ver películas. Las películas, eso. Ya. Siempre me gustó. ¿Qué tipo de películas te gustan más o menos? Yo, ¿Qué género? con el tiempo he ido Uno va variando. agudizando, voy variando. Claro. Y yo creo que en cada nicho tengo una película favorita. Ya, claro. Voy desde las películas románticas hasta las... Yo creo que el género más alejado que tengo es el de terror. Ya. En eso nunca me he metido. No enganchaste tanto, ¿no? Claro. Nunca me ha llamado tanto la atención. Pero en cada género tengo una película y siempre voy buscando, indagando más. Nuevos temas, nuevas películas. Nuevos temas. Aparte, cuando uno consume muchos, que yo consumo mucho cine, de repente uno queda corto, Claro. va por más y se escapa de las zonas comunes. Claro. Uno Te vaya a lo más termina en antes. cine, quizá, clase C, Claro. pero Sí. entretenido. Si uno Muy lo busca, entretenido. sí. O sea, Sí. esto nace más como de tus gustos por las películas. O sea, Sí. si hablamos de obras de teatro, actuabas en escenarios, ponte tú de. No, o sea, con funciones. cacha que yo cuando entré a la universidad, porque me mandaron a hacer una tarea, fui por primera vez en mi vida a ver una obra de ¿En teatro. serio? Claro. Pero nunca yo fui al teatro. ¿No teníais como esa experiencia? Nunca. No, fui por un trabajo que tenía que hacer, fui y fue como Ya. bacán. Y yo creo que la paso mejor actuando en el escenario que viendo una obra de teatro. Ya. Me cuesta ver obras de teatro. Ya. De repente me desconecto, me Y desenchufo. los musicales, ¿qué te pasa con eso también involucrado también en el teatro? Caché que los musicales tampoco, creo que ahora hace poco... Ver musicales. No, hace poco vi un musical acá que me invitaron un amigo en Las Condes, ¿Cuál que viste? era una superproducción que era El violinista en el tejado. Ah, también lo vi. Escuché. Con Ese fue el actor el Daniel Muñoz. No, sí, No. Daniel Muñoz. ¿Y qué tal? Bien. Y canta Sí. bien. Sí, Bien. el protagoniza el Mira. violinista. Sí, hay unos profes, unos compañeros. Es el primer musical, y esto fue este año, Ah, el ¿en primer serio? musical que yo he Este visto. año. Oye, nunca ¿Y te me he gustó? acercado. Sí, me ¿Sí? gustó. ¿Lo harías de nuevo? Lo vería de nuevo. Ay, estos Sí. musicales muy entretenidos, bueno, es un mundazo eso. Sí, No, yo me consta, la mayoría de mis compañeros son fanáticos del mundo musical. Claro. Yo no, yo por eso siempre he sido, o sea, la U sobre todo, cuando entré a estudiar nunca logré encontrar mucho una línea con mis compañeros, porque a mí nunca he sido fanático del teatro, tampoco Claro. del teatro musical, siempre he sido fanático del cine. Claro. Y en Chile el cine ha tenido sus crisis y está como en una etapa de un despertar. Sí. Una transición, sí, Ah, como sí. positiva, ¿no? Sí, porque por lo menos. va creciendo. Hay la que industria. saber que en Chile se hizo cine, hubo mucho cine en un momento, hubo una idea de un cine muy grande en una época, pero después se fue todo al piso y ahora estamos con una industria que están haciendo de nuevo. Claro. ¿Y por qué crees que se fue todo al piso? O sea, se fue al piso porque por un tema de las políticas del cine, pero Mm.
hasta donde yo tengo entendido lo que he estudiado y todo, hubo un momento en que el cine chileno era una cuestión muy grande. Habían unos estudios de última tecnología, los años 60, una cuestión muy grande. Yo he visto un par de digamos, de fotogramas o de videos de esa época, unas producciones que tú decís como, wow, acá había una política nacional para invertir en el cine. Y después, obviamente, con la época, la dictadura, todo se fue al piso. Claro. Y eso pasó también con el teatro y con la mayoría del arte. De las artes, sí. Claro, entonces, volver a tomar una industria tan costosa monetariamente... Cuesta, sí. Volver a revivirlo cuesta, si tenías razón. Volver a revivirlo, entonces... Y el cine chileno, con lo poco y nada de recursos que tiene, ha logrado pegarle, y ahora yo creo que cada vez más las plataformas están poniéndole el ojo en Chile. Sí, ha dado buena. Entonces una buena época, pero están haciendo. No nos podemos comparar con el cine argentino, por ejemplo. Renaciendo, ¿no? Un poco como... Sí, yo creo que sí. Está resurgiendo un poco. Está resurgiendo el cine. Sí. Así que... por eso, yo por el cine me metí a... Siempre me ha gustado el cine, siempre me han gustado las películas. Por eso yo entré a estudiar teatro, que era como la opción que había acá. Y después entraste y estuvo a la altura de tus expectativas, ¿sí? ¿Estudiarlo por lo menos? No, o sea, yo después con el tiempo me di cuenta, porque entré a la carrera que justamente le hace justicia a su nombre, es teatro. Claro. Teatro es teatro y te enseñan todo el teatro en toda su composición, la escenografía, el maquillaje, el vestuario, las luces y la actuación. Entonces es como una rama muy amplia y pasáis poco tiempo en el escenario, ¿cachai? Como poco tiempo. Mira, tú no sabes eso, o sea, en la práctica. En la cancha, en la práctica, finalmente. Y eso al final, al menos en la malla que yo estuve, después cambió. Yo fui la última malla vieja, por así decirlo. Entonces pasáis poco tiempo haciendo teatro. Claro. Y yo nunca tuve aproximación al cine. Fue cuando yo salí que empecé a buscar cortometrajes universitarios, fui a castings y ahí tuve un acercamiento, más lo que yo había estudiado, y es otro lenguaje. Claro, otro lenguaje. Entonces te das cuenta, de hecho yo ahora lo veo en retrospectiva y digo, quizás tuve que ni siquiera haber estudiado teatro y haberme metido a haber actuado, haber buscado cursos, no sé, o haberme metido de otra manera. Claro. Pero igual ahí debe haber un gran beneficio, ¿no? Que de haber salido de esa estudiada de teatro. Claro, también herramientas no fue en vano, me imagino. Sí, no, en ese sentido es cierto, como que lo miro y digo si no, en verdad hubo beneficio, aprendí un montón, generáis redes de contacto, también, amigos, eso es lo que hablamos. Y sí, el teatro te genera algo, una condición de entender, digamos, como las técnicas o la importancia de la narrativa, que eso después tú lo puedes extrapolar al cine, ¿cachai? Lo importante de una historia, y tú como narrador, claro, como interpretador, ¿cómo se dice? Intérprete. Claro. Como intérprete, de una historia. Eso yo creo que tú lo aprendí desde el teatro, que tú eres un elemento que estás narrando una historia, y cada elemento de tu cuerpo, de tus gestos, narra una historia que el público recibe, y eso después tú lo puedes aplicar al cine. Dirige el lenguaje corporal ahí. El lenguaje corporal. Por ejemplo, ¿has notado diferencia al hablar con otros actores relacionados con el cine y el teatro? Diferencias en general del proceso también que realiza cada uno para ejecutar la actuación al final. Deben ser metodologías absolutamente distintas, porque el rodaje mismo es distinto al proceso de realizar una obra de teatro. Es mucho más, en el cine tú repetís 1000 veces el plano, aquí es practica hasta que te salga una bien y al tiro en el fondo. No va a haber una repetición en público. Sí, pues justamente, y además tenía un proceso en la mayoría de las obras, tenía un proceso, desde que tú se abre el telón o se encienden las luces hasta el final de la obra, tú estás en un viaje. Y digamos, podéis llegar de un punto A al Z a través de ese viaje. Y el cuerpo recuerda además, entonces tenéis todos esos beneficios. Pero cuando estáis en el cine pasa eso, que de repente tenéis un plan de rodaje. Y partís con la última escena. Eso, te aclimatáis al contexto que te pasan. Ya, acuérdate que te acaba de pasar esto. Así que, podéis partir con la última escena, después
horas más tarde tenés que grabar Eso quizás la primera del difícil. guión, ¿cachai? Y después entonces tenés que ser un elástico, como... Sí, eso. Yo creo que conocer muy bien todo el proceso que tiene el personaje para después ir a Claro. ciertas secciones chiquititas Claro. y poder Sí. como agarrar bien la emoción, ¿o no? Porque es difícil si no hay como procesado toda la historia que te Sí. pongan En casi una al obra de final, teatro claro, partiendo de ese escenas personaje. difíciles. ¿Te ha pasado, por ejemplo, en películas de largometraje, en estas películas anteriores que habíamos mencionado? O bueno, en general, ¿cómo fue la experiencia en verdad de los largometrajes Date una hablando de vuelta esta ahí en el... Fue como... Fue aprendizaje, en verdad, porque yo me lancé, como digo, salí de la U, no sabía qué hacer, como... Porque claro, yo entré desde chico, muy chico a la U y dije quiero estudiar cine, pero después pasáis por la escuela de teatro, obviamente es como algo en la Sí. mente que te queda del teatro y el teatro y el teatro y como que te lavan un poco la cabeza. Entonces yo salí y dije, pucha, en verdad, el teatro bacán, voy a hacer, pero siempre miraba hacia el cine, entonces me metí a los cortos y ahí fui cachando, entonces fui quedando en cuestiones y fui Este mundillo, haciendo, ¿cachai? y ahí mismo fui aprendiendo, ¿cachai? Porque te insisto, en teatro no te enseñan, Claro. ni siquiera una metodología, que eso es muy importante, creo, como decirlo desde el punto de vista de la actuación. En esta universidad al menos, y en la mayoría acá en Chile, hasta donde yo sé y hasta donde tengo entendido, no hay una metodología de aproximación a la interpretación. ¿A qué me refiero? Que uno de repente escucha que hay actores de método, ¿cachai? Sí, eso se escucha mucho. Que se meten Daniel Day-Lewis es como el Sí, ícono, ¿cachai? Christian Bale, Joaquín ponte tú, Phoenix, etcétera. que se meten en el rol, viven como el personaje, lo entienden. Pero esa es una metodología de ellos, es una forma de acercarse. Eso te iba a preguntar, ¿qué Pero- opináis de eso? Porque hay como una especie de grandiosidad hacia estos Claro. actores del método. ¿Opináis que sí o no? Porque he escuchado también actores decir en entrevistas, por ejemplo, Sean Penn, creo que fue que dijo hace poco que era pura basura al final ese todo. Era como... ¿Para qué? Están, Sí, como están que hay alabando una otro tipo de... publicidad Sí. en torno que vende mucho. Y hay un Es tema que tiene como una muy- misticidad igual. Sí, Y además todo. se le da un toque un poco como de... Idolatría, así como... Sí, como un poco exceso de- egocéntrico incluso, como el término como de, es que este actor es del método, pero ¿qué es el método? Claro. ¿Cuál método? ¿Cómo es el método? Esa es mi pregunta, como ¿a qué se refieren de repente como un poco con este es un actor como del método? Yo creo que hay metodologías para actuar, Sí. está ocupando una de las tantas metodologías, Claro. supongo, pero todos Claro. son metódicos, po. O sea, Todos así deberían como- ser metódicos claro. a la larga. Como resumiendo, a mí me gusta mucho este tema, porque yo, te insisto, paralelo a la universidad, yo estudiaba mucho, entonces Ujú. diferenciarle entre el método y metodología. Un método es A más B igual C. Metodología es A más lo que sea para que me dé C. ¿Qué, En el qué sentido proceso que- vaya a ocupar tú para Claro, llegar la al metodología resultado? es tú de repente tienes que decir, por ejemplo, yo tengo que llegar a esta escena y llorar, ¿cachai? En el método supuestamente podéis tener una forma infalible Perfecto. que te va a resultar para llorar, pero a través de una metodología tú decís como, no sé qué me va a hacer llorar, pero tengo que buscar eso. Esa es una gran diferencia. Y el método es una de las escuelas, como se le llama, que viene desde Estados Unidos. Todo esto parte con Stanislavski en Rusia, Claro. después los gringos se van a Rusia a estudiar el método de Stanislavski, que él hace como una teoría aplicable de la actuación. Stanislavski era un profesor, un actor que dice como, ¿por qué de repente los actores tienen buenas funciones y malas funciones? Claro. Y se empieza a meter en el tema. Y Estudiar- empieza a escribir, hace sus anotaciones, los ensayos, bla, 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 y llega a un tema de las acciones físicas. Van los gringos a estudiar a Rusia, al Teatro Moscú, se lo traen y empiezan las escuelas. Stella Adler, Lee Strasberg, etc. Y, por ejemplo, Lee Strasberg desarrolla esta escuela del famoso el método. Del como le método, llaman, claro, ¿cachai? el famoso método. La memoria emotiva o de cómo tú puedes llegar, pero hay un malentendimiento en ese sentido, que después se fue tergiversando con el tiempo, ¿cachai? Pero hay distintas escuelas, entonces como actor yo lo único Claro. que puedo decir es que uno como intérprete tiene que buscar una manera de cómo llegar a lo que a lo que requiere la escena, Claro. porque no hay una sola forma de llegar a una escena. Y eso yo te lo digo a través de la experiencia actuando, que me di cuenta, porque antes Claro. yo pensaba como el método es lo máximo. Y no, de repente, tú, como te decía, de repente Lo tenés que que te llorar sirve en a ti, esta escena y es eso. lo que te sirva a ti. Es lo que tengáis que ¿cachai? hacer para llegar al punto, ¿no? de- Sí, Eso depende de tú cada mismo. uno, claro. uno es una herramienta, lo voy a Claro. pensar como un instrumento y tenés que saber calibrarte. Y afinarte. moldear esa... Sí, sí, sí. ¿Y qué te parece en general las actuaciones, por ejemplo, ya estuviste participando en largometrajes, pero en el teatro y en los largometrajes hay algo muy parecido que es un poco el agotamiento, ya sea en el teatro se produce por la cantidad de funciones repetitivas que te toca hacer,
y en el largometraje vendría a ser un poco la cantidad de planos que te toca hacer, meses de rodaje, etcétera. ¿Cuál te pareció a ti en general más exigente en ese nivel? ¿Cuál dirías tú que este es más pesado por esto? A mí me hizo más, por ejemplo, se me hizo más pesado, no sé, por repetir 20 veces el plano. Y ¿cómo fue a ti? ¿Cómo veis tú? Sí, yo creo que es más, para mí el cine es más pesado. O sea, tiene sus pros y sus contras, proceso, pero porque uno dice, uno puede repetir, como que los de teatro siempre pero uno dice eso, tiempo, puede repetir, y... pero justamente todo el tiempo, todo es plata, tenés una presión, aparte tenés todo un equipo, porque uno ve el plano, pero tú no ves todo lo que está detrás del plano, todo el equipo que está, las ansiedades que hay de los productores, los directores, todo el equipo. Claro, la cantidad de cosas que te traen. Entonces tenéis que llegar a un punto, como te digo, y además la diferencia con el teatro, tú por último podéis decir, ya, la función del jueves fue pésima, y la del viernes fue buena, la del sábado también. Tenéis varias funciones para desquitarte, para lograr llegar a ese punto. Claro. En el cine, en las grabaciones, tú tenías un día, ¿cachai? Porque el tiempo cuesta plata, ¿cachai? Entonces tenéis una oportunidad y además esa escena la tenéis que repetir, como tú decías, al menos 15 veces, por decir algo. Depende de los planos que hagáis, pero hacía un plano acá, después el contraplano, el plano de detalle, el plano general. Entonces tenéis que llegar y tenéis que saber dosificar, ¿cachai? Sí. No te podéis poner a llorar al tiro y después que hay seco, por así decirlo. Tenéis que saber dosificar. Es difícil eso, no lo había pensado nunca. Entonces es como un músculo, tenéis que saber cómo... Como contener un poco la emoción para que te dure, como hacer estirar la emoción. Sí, eso, tal cual. Sí, para que rinda. Para que rinda. Eso, y qué interesante eso de quedarse seco. Pero uno no se da cuenta porque no lo hay hecho, pero brilla esa cuenta. O uno no lo piensa. Que te hacen llorar reiteradas veces y después decía, ¿cómo voy a llorar? Claro, que hay con los ojos hinchados, no sé. ¿Te ha pasado así que te ha costado? Sí, me ha pasado. Una vez me pasó grabando que la no escena salía, y estaba llorando y bacán al fin. Y habíamos ensayado el plano, era un plano secuencia, lo habíamos ensayado muchas veces. La cuestión, ya. Duro. Llega el momento, lo hago, ¡pum! Está y estaba partiendo, ¿cachai? Fue en esa época en que yo estaba partiendo, entonces lloré, ya. De repente revisan el plano y dicen, chuta, hubo una sombra del camarógrafo, perdón, no nos dimos cuenta, ¿cachai? No, y además la cara del otro actor estaba con sombra, no, tenemos que hacerlo de nuevo. Y yo dije, no puedo. ¿Cómo llegó esta cuestión? Estoy agotado, porque llorar cansa, desgasta. Entonces, estás llegando a ese pic emocional constantemente y conectar con alguna emoción forzadamente. Entonces, claro, ahí aprendí como a hacer catete y a insistir en decir que el plano al menos ya esté revisado y que no haya ni un error para tú poder, ¿cachai? Entregar la emoción, digamos. Claro, tal cual. La cantidad de cosas que hay detrás que uno no cacha. No, se pasó. ¿Y cuánto fue el rodaje, por ejemplo, de la película Date una vuelta al aire? ¿Cuánto duró? ¿Te acordáis? Cacha que sí, es muy chistoso la historia de eso, porque eso fue un taller que yo tomé después de la universidad, como para meterme más en el cine. Y una vez me apareció en Instagram y dije, ya voy a ir. Y era en Balmaceda, allá en el parque de Quinta Normal. Fui y era un director que yo no lo conocía, pero es una cierta eminencia en el mundillo. En el mundillo del cine, profesor, un tipo muy loco, ha hecho películas, es como un discípulo de Raúl Zurita, un director muy también de los grandes en Chile. Hay un documental de Zurita también, creo. Sí, no, Zurita uno... Bueno. Sí, Zurita es uno de los tipos más grandes del cine, como que logró dirigir afuera, etcétera. Claro. Era un discípulo de él, y este tipo había hecho películas desde el año 70. Yo me metí a este taller y sin darme cuenta, él fue haciendo una película a través de todas las escenas que nosotros íbamos haciendo en el taller. Como yo hice el taller y al final él llegó y nos dijo, hice una película y la postulé a festivales y yo así como, ¿qué? ¿Cachai? Qué raro, man. El tipo aprovecha todo rarísimo. porque... Y aparte, el método que él hace de dirección, porque eso también es otro tema, la dirección con la que de repente te enfrentáis, eran diálogos improvisados. Situaciones improvisadas. Es un cine muy distinto. ¿Experimental? Tiene cierta cantidad, sí, es muy experimental. Totalmente. Y tiene él también mucha experiencia. Entonces de repente había un plano así con los dedos, me acuerdo, así. Ya, tu punta acá, aquí, filmaba una vez, un plano secuencia, corte. Ya, ahora tú di esto, tú dile esto y esto, ya, acción.
corte, ya, ahora agrégale esto, entonces como que repetía ahí un diálogo, una escena y la llevaba al ridículo. O sea, ya me entró la duda si ¿Cachai? te estaba haciendo un taller o te estaban ocupando para hacer una película piola, po. O sea, Eso fue. eso pasó. Es lo más chistoso porque es lo que todos decíamos, como. Hay algo, Ya bordea la ilegalidad, la weá. Sí, porque nos metimos a este taller. Que esto es lo chistoso, que tú te metías en taller pagáis. Qué por eso tú pagaste. Te pagabas y al final salió una película que se empezó a postular por aquí y por allá. Entonces, Uy, es muy hechizo esa wea. Nunca la he escuchado. el director es muy así. ¿Y te pasó así que hay conocido a alguien que reclamó, así, uy, no, yo no paso esta cuestión, no sé, po, no me habían avisado, qué sé yo? No sé, yo. Igual es lanzado, decir que, oye, vaya a aparecer una película que estoy postulando. Sí, oye, chuta, No sé, po, espérate, oye, po. sí, po. ¿Qué No, tal es la yo película? Me enteré, no sé, 6 meses después, un año Después de que salió. Así, No sí. te creo. No. Yo estaba haciendo. No es menor, weón. Estaba haciendo un diplomado en la escuela de cine y de repente estaba ahí y de repente un día ¿En veo Irarrázaval? ¿La escuela de cine de Irarrázaval? que está en Lo Encalada. Ah, sí, ya, sí. sí. Perfecto. Estaba ahí, tuve un diplomado y la cuestión. Buena. Esto fue como a final de ese año, o del otro año, no me acuerdo. 2019, claro, fue el otro año al final. Y lo veo ahí y digo, ¿pero qué está haciendo acá? Profesor, director, no sé. No, la película. ¿Qué película? No, la que hicimos el año pasado. Anda a la sala. Y la escuela de cine tiene una sala y de repente veo que la había hecho una película. Ahí yo me enteré que él había hecho una película de ese taller. Y en este taller que estabas haciendo tú veías como que, o sea, ¿no sospechaste, por ejemplo, que cuando estabas actuando veíais las luces, estaban armados así como con foco set real, así como con cañista y todo el Sí, tema? porque yo pensé que eso era como parte del taller. Claro. ¿Cachai? Como Estaba parte grabando de la Pensáis película. que te están grabando en serio, me imagino. Yo pensé que eran escenas que después te iban a entregar. Sí, pues, Claro. un feedback, pues, no Claro. hagáis una película. Po. Pero Claro. el tipo aprovechó, hizo una película y... Bueno, tuvo su ingenio, Sí. más que vivo, o sea, ¿qué querés que te diga? Oye, Ingenio. ya, que gana de ver esa película, habrá quedado Sí, un producto eso. decente. Sí. Es rara la cuestión. Porque quizás cualquier. ¿Qué pensaste tú eso cuando la viste por primera impresión? Cuando te viste actuar ahí, que no, en el fondo La viste, pero- es distinto actuar en un taller, pero si te hubieran dicho que era una película sí o sí, estabas mucho más ahí quizás, pues hubierais dado o sea, la vida en el tema. Sí, como la construcción del personaje. Claro, porque le yo hubierais al dado principio mucho más fui, bola. y como te digo, no entendía lo que iba, entonces me decía, actúa, haz esto, di esto, y yo así, ok. Como que siempre esperaba como un remate o una clase final, como ya, estas son las escenas, vamos a verlas, tienen que hacer así, asá, no sé. No pasó nada. No. Fin del taller, quedé pagando y después. Nos vemos mañana para el siguiente Claro, La día. película, sí, me dio risa. Está raro. Vamos a repetir lo que hicimos ayer. Oye, ¿y Sí, las no. locaciones iban variando? Eran en el parque, sí. Iban variando en el parque es súper grande, tenéis varias locaciones. Iban como, Pero sí, toda esta historia del largometraje fue en el mismo parque, qué en interesante. el mismo parque. Qué extraño, Sí. qué Curioso. extraño, sí, qué extraño el acercamiento curioso. del director. Eso fue lo primero que hice, claro, como de. Oye, y hablando un poquito de lo que comentaste antes, de que depende mucho el acercamiento que tenga el director, ¿cómo ha sido eso para ti? ¿Cómo ha sido de tener, no sé, pues, distintas manos, distintos directores? ¿Cómo has cachado, no sé, pues, este estilo de dirección me acomoda más? He tenido roces con este. ¿Cachai? Más que dan nombres, más modalidades en el fondo de dirección. ¿Cuáles son Son las que te- modalidades, justamente. Eso. Yo creo que una de las cosas que he aprendido es como saber leer la dirección, digamos. Como que de repente tú te topáis con directores que tú cachai que tienen como que son indiscutibles en su decisión. Más cabrones, quizás. Más cabrones, Claro. como que tú sabes que tienen cierto ego, ¿cachai? Que en este También. mundillo del arte hay mucho ego y Uf. es delicado, entonces tú de repente sabes cómo más o menos llegar a eso y decirle como, oye, pero tengo una duda, una pregunta, Claro, sabes como cómo que tratarlo. vaya aprendiendo, para no Sí, po. generar Un un roce, roce, claro. ¿cachai? Y hay otros que eso es genial porque es como entrar y a dirigir y son directores muy bacanes en el sentido que te dicen, mira, me podéis proponer cosas también, las podemos probar, ¿cachai? Yo lo único que hago al final es como Tomar la decisión. tomar la decisión, última decisión. ponte tú, claro. ¿cachai? Pero yo sé que no tengo todas las respuestas, por así decirlo. Entonces yo creo que he aprendido como a medir Saber esas tratarlo, direcciones, claro. ¿cachai? Porque en verdad el tema del ego, Sí. que no se habla, a veces es muy difícil en tratar, y sobre todo con la dirección. Es como la cabeza Sí, de... po, sí, po, tal cual. Entonces yo creo que he ido midiendo ahí, como, ya aquí, sé que mejor quedarse callado. voy a Claro, hacerle viendo caso. ahí nomás cuando ¿Cachai? acercarte. Claro. Es complicado ese tema, sí, el tema de los egos, como decís tú.
Y no solo se era en dirección, me imagino que en el mundo actoral también debe haber un tema complicado ahí de los egos, ¿no? ¿Te ha pasado, sin dar nombres, pero en general, te ha pasado que allí entraba puta a un set y, no sé, pues no te saludó, bueno, no sé, pues te pasó un momento incómodo que ahí saludó un gallo bacán y que ni te pesque, no sé, pues te ha pasado una situación así como de pretensión por la otra persona? Parados de raja, no sé. Claro, ha pasado, sí, sobre todo cuando tú estás partiendo y como que te estás haciendo un nombre y como un espacio, no te pescan. No todos, pero hay algunos que no te pescan, ¿cachai? No están ni ahí. Porque yo siempre como muy nerd y llego como, oye, ensayemos la escena, tirémosla un par de veces, como... Hay tipos que te dicen, sí, obvio, ¿cachai? Como probemos, pero de repente como en todos lados, que hay gente acogedora y otros que... Claro, gente acogedora y gente que no, de repente no te pescan, ¿no? Llega el momento de acción. A mí me ha pasado, sin dar nombre, claro. no te pescan y llega el momento de acción y a veces ni siquiera te miran a los ojos para actuar. ¿Por qué? Porque supongamos que la cámara está allá, ¿cachai? La cámara está ahí. Entonces tú tenías un tema con lo que dais del rostro a la cámara, como el perfil. Claro. Entonces si tú, por ejemplo, estamos actuando acá, la cámara está allá, si yo te miro demasiado en perfil, pierdo un poco, por ejemplo, este ojo, el derecho. Claro. Entonces actúo para allá. Claro. Aunque tú estés ahí, te actúo para allá. Entonces tú me voy a decir los textos y yo te actúo para acá. Con tal de que se vea más mi cara. Bueno, estás priorizando al final cómo llegáis tú. Sí, como que hay actores y actrices que priorizan eso. Es mucho de la vieja escuela, yo cachado. ¿Cachai? Como si tú estás frente a mí, no, yo miro para allá. ¿Cachai? Entonces ni siquiera te miro los ojos. Tú me decías el texto y yo te miro para allá. Claro. ¿Cachai? Tú con tal de priorizar que se vea. Qué brillo. Con que se vea mi cara. Hay un dato del Capitán Barbosa de Pirata del Caribe. Él en todos los planos aparece, si tú veis la pantalla, de izquierda a derecha, porque así es como los seres humanos tendemos a leer y vemos todo de izquierda a derecha, entonces siempre se ponen los planos ahí, para que sea él el primero en verse. ¿Ah, sí? Bueno. Hay unos datos. Y es difícil eso porque obviamente tenéis que encuadrar de acuerdo como al eje típico que te enseñan, y no pasarte para el otro lado, porque si no perdís la noción como del espacio de donde estés viendo la escena. Pero es peludo, nunca me había fijado en eso. Esa película se ve increíble hasta el día de hoy. Los efectos de esa película hasta el día de hoy han envejecido. Sí. Espectacular, espectacular. Esa película es vieja, güey, salió hace rato. Ahora y es como si hubiera salido. ¿En serio? Ah, sí, pues sí, obviamente, se me había olvidado. Obvio que sí, pues. Sí, es verdad. Y la música de Pirata del Caribe la hizo en un día. No te puedo creer. Sí. O sea, el primer track, la idea principal del... Pero lo más típico, claro. El tema principal, mandó la maqueta en una noche. Está inspirado. Modo genio. El hombre. No la cagó. Sí. Oye, y entrando ahora a... Aquí tocamos un tema ya musical y eso, sí, pues. Y de teatro. Entretenido. Este papel que protagonizaste en Los Prisioneros, como Miguel Tapia, baterista de Los Prisioneros. Cuéntame cómo fue personificar a este personaje que ya tiene toda su personalidad. Biográfico. Claro. Tenés que armar un gallo que ya existe. ¿Cómo fue eso? Y bueno, grabar todo, la serie completa. Es difícil, claro, enfrentarse. Este fue mi primer gran proyecto, como algo que tú decís como... Esto es real, pues. Sí, ya no es como cine con amigos, porque antes como cine con amigos igual, pues, ¿cachai? Como que esto ya es otro presupuesto, otro... Es una escalafón más... Sí, más y aparte tenía una figura ya medianamente reconocida sobre todo por los fanáticos. Yo me fui dando cuenta incluso cuando sacaron la primera publicidad de que se iba a hacer esta serie, mucha gente me empezó a seguir que eran fanáticos de la serie. Entonces tú te das dando cuenta como... El público de Los Prisioneros a nivel latinoamericano es gigantesco. En Perú, y que se lo saben todo, ¿cachai? Y que esto, que lo otro. Entonces había una responsabilidad de encarnar a alguien que tú más o menos tenías un margen. Claro. Entonces yo creo que el desafío era poder mostrar cómo hubiese sido o cómo se hubiese comportado esa figura en los momentos más íntimos. Porque uno tiene que entender que uno, como es acá, yo no soy así como estoy en este podcast. Yo soy mucho más carabatero, por ejemplo. Claro. ¿Cachai? Yo soy mucho más, no sé, pero acá en público me comporto de cierta manera. Entonces, con este personaje lo mismo. Yo lo tomé desde ahí y dije, quiero mostrar este lado más íntimo de Miguel Tapia en las decisiones de la banda, por ejemplo. Claro.
Vina, lo que hice, bueno, fue mucho del estudio, corporal, de la voz. Los 80 se hablaba de una manera radicalmente distinta. Ay, te hacen ver todos esos detalles. Viendo videos, ¿cachai? Yo obsesionado con eso, como viendo videos, pistas de audio de Miguel Tapia, viendo cómo se comportaba, etcétera, etcétera. Yo ya era fanático de Los Prisioneros, ¿cachai? ¿Estuvieron ellos de repente en el rodaje? No, en el rodaje no, pero eran como fantasmas que de repente llegaban. Oye, dijeron que Tú no. sabías que estaban dando vueltas por ahí. Como se sabe que... Claro, ¿qué pasó? Ay, qué tipo, buena, ¿cachai? de ídolo. O de repente grabábamos, ¿cachai? Y te decían, este sofá es el original que tenía Jacqueline con Jorge en la casa en Buchef. Y tú decís como, esta batería es la original que tocó Miguel Tapia en el Estadio Chile. Entonces decís como, wow, ¿cachai? Entonces de repente tenían como eso... Para los fanáticos del rock, ¿no? Sí, son piezas, de repente tenía esa... ¿Y ese tema instrumental tú ya le tenés que pegar desde antes o te hacen Bueno, el ahí... tema... ¿Cómo cuando tocamos arriba... Sí, yo mentí. ¿Ya? En el proceso del casting, que duró mucho, me acuerdo que había una hoja que ponía tu nombre, no me acuerdo qué más, y tenías que poner si tocaba y no sé. Yo pensé que sí. Puse que tocaba guitarra, batería, que cantaba. Y que hacía y todo. Mentira. Y mortales. Piano, sí, componía. Claro. Mentira. Pero al final no fue tan determinante porque al final ninguno de los tres, ni Aaron ni Andrew, sabíamos tocar. Claro. Nos pusieron profesores. Buena. Y al principio, y menos mal, cuando íbamos a grabar, ponte tú que nosotros nos avisaron en enero que habíamos quedado. La preproducción fue enero, febrero, y en marzo empezábamos a rodar, y en marzo partió la pandemia. Entonces, menos mal, tuvimos ese tiempo, porque la pandemia demoró el proceso del rodaje, y yo tuve prácticamente un año para aprender a tocar. Mucho mejor, pues. Mucho mejor, porque yo al principio hubiese llegado muy rígido, y se rígido. nota cuando... Se nota. Yo ahora, al principio no cachaba. Oye, pero ahora que tú tocas, tú cachas cuando alguien está rígido tocando la batería. Como... O cuando le tratan de hacer el kit en las tomas. Sí. Los sonidos y todo que hiciste son los tuyos. No es que hayan puesto como un foley encima ahí para tapar. En la batería es sonido directo, ¿no? En la batería es sonido directo. Es tuyo, tú tocaste eso. Yo estaba cagado porque me acuerdo cuando tocábamos, porque la guitarra, el bajo... se muleaba, no había salida de audio. Pero no podéis tocar sin no percutir. Yo iba directamente a la caja, ¿cachai? Yo grababa el sonido, entonces de repente yo tocaba así, tu ta. Y llegaba Camilo Salinas, que era el productor musical, que estuvo en los 80, Camilo Salinas, músico. Buena. Y me decía, te estás apurando, hazlo más lento, ¿cachai? Entonces a mí me hinchaba para que mantuviera el tempo, ¿cachai? Porque esa pista iba grabada. Y así o sí. Y a partir de mi tempo se grababa después la guitarra, la voz y el bajo. Claro. Responsabilidad. Y yo estaba re cagado. Sí. Más encima tenéis que actuar. Entonces, sí, pues estáis actuando en todo el proceso, ¿cachai? Claro. Estáis personificando mientras que estáis concentrados en que salga bien. Claro, y tenéis que poner una cara porque claro. De repente estáis enojado, ¿cachai? O de repente estáis feliz, pero y tenéis que mantener el claro. Entretenido. Sin salirte. Buenísimo. Igual yo negociaba, porque yo de repente decía, estáis en un show en vivo, igual se apura un poco, ponte tú, porque podría pasar, nervios, porque de repente tocábamos, hay una escena que se toca con metaleros, que los metaleros, porque los prisioneros, lo que cuenta la historia al principio es que ni los metaleros, ni los lanas, ni los hippies los querían, no tenían público. Claro. Entonces cuando estábamos tocando en esos públicos, tocabas más apurado porque todos te echaban, te tiraban cosas, ¿cachai? Mira, cáchate. Oye, me imagino que interpretando a este personaje supiste mucho más de Los Prisioneros, obviamente de Miguel Tapia también. Y ¿cómo fue? O sea, ¿qué son para ti Los Prisioneros musicalmente? O sea, para mí son... ¿Los cacháis de antes? Sí, ¿Te gustan? Sí. Yo crecí con Los Prisioneros. Yeah. O sea, mis viejos escuchaban Los Prisioneros, mis tíos escuchaban Los Prisioneros, porque mis viejos, toda mi familia es de San Miguel, ¿no? Era de esa zona. Entonces, claro, aparte cuando es de San Miguel, como que Los Prisioneros es como tu ídolos máximos, ¿cachai? Claro. Como donde nace la cuna y los veían y la cuestión, entonces como que siempre los escuché, crecí con esas canciones, siempre he sido fanático de Los Prisioneros. Para mí son una piedra, ¿cómo se dice? Como la piedra angular en la música chilena, dentro de las cosas que yo estudié. Claro. Ellos permitieron, por ejemplo, estos conciertos masivos, ¿cachai? Fueron los primeros. De los gimnasios pasaron a los estadios, este tipo de
el sistema sonido, como que ellos Y de los estadios acarrearon, ¿cachai? Como Claro. este crecimiento musical en lo lideraron, técnico, sí. Claro. ¿cachai? Y Sí, no, o sea, y tuvieron todo en contra además. Tenían un régimen, tenían No, es que en contra, ¿cachai? yo lo digo justamente porque yo a los prisioneros, personalmente, a mí nunca me atrajeron mucho. Circunstancias de la vida, no sé, no, siempre fui más de los tres, como que también era como los prisioneros los tres, así como de rock chileno. Hasta que vi su American Rockers, y Ya. ahí fue como, Sí. claro, me metí mucho más en la historia de estos gallos y no, los respeto, pero es que infinito. O sea, ahora lo escucho más, he aprendido a analizar sus canciones y Además que ellos en el contexto en que grandes. estuvieron, o sea, claro, imagínate todo lo que pegaron. Pues, o sea, sí, ¿no? Y muy revolucionarios para la época, Sí. con coros pegotes potentes, letras, ni hablar. A mí me gustan Eh, los prisioneros. Sí, A mí me gustan los Sí, prisioneros. sí, sí, es sí. que Me por eso, gusta. es por el contexto. Sí, pues, O sea, en los la 80, época, en Chile, no es un país como tú hoy día lo veís, ¿cachai? Claro. Era un país muy precario, sí, po. ¿cachai? Y, O y sea, saliendo de un revuelto, o sea, Claro. ser de San Miguel o haber sido Providencia era una diferencia Gigantesca. notoria, ¿cachai? Mm. Muy grande. Entonces que hayan podido grabar discos, un disco, al principio, las canciones pegajosas, la letra de las canciones. Jorge tenía 18 años, claro. un genio. si no menos, ¿cachai? Cuando las escribió. Y llegó, también está la figura que es muy importante y rescatable, la de Fonseca, Carlos Fonseca, Ujú. que vio esto y dijo, esto es una joya, como hay que hacerlo, Jorge. Acá hay Que se materia conocieron prima. en la claro. Chile, estudiando, Sí. esto hay que hacerlo, él le insistió. Y ahí se El unen acero estos maestro, mundos y de sí. repente pega, y no solamente pega en Chile, pega en toda Latinoamérica Todo. porque hay todo un Perú, sentir. México, Argentina. Sí. Ecuador, Venezuela, Es verdad. y por eso te insisto, y los perseguían, y no ponían sus canciones en la radio, y aún así, porque no había Spotify, Pegaban. y aún así pegaron. Entonces es una No, cuestión sí, el mérito contra es viento y marea. Sí. espectacular. O sea, igual, que choro para ti haber hecho este personaje, entonces, Sí. o sea, con lo que Sí. me contáis. Único la experiencia. Sí, única. Espectacular. Fanático, yo Sí. era fanático de los prisioneros y estar acá. Qué entretenido. Imagínate la suerte. No, Sí. buenísimo. Bacán. O sea, sirvió haber echado una mulita Claro, en la sí. postulación. en la- De todas Así que eres maneras. músico, ahora eres patero, chao. No, de todas maneras. Oye, nos vamos a ir a una pausa. Vamos a una la, pausita. la primera y única pausa, pero quédense porque después vamos a hablar de la teleserie, la actualidad, la ley de Baltasar. Así que eso, pues vamos y volvemos. Eso. Buen tema. Bueno, bienvenidos a la segunda parte del podcast Ensalada la Chilena. En este capítulo con Diego Bernabé, actor actualmente de La Ley de Baltasar. Estuvimos hablando un poquito antes de su paso por la serie Los Prisioneros, opiniones del cine chileno, teatro también. Recordemos que él estudió teatro en la Universidad Católica. Así que, nada, pues en esta parte vamos a partir hablando por La Ley de Baltasar. Eso. Este es un tema que le interesa harto a la gente. No, y para que nos conté un poco parte el pase, así como a grandes rasgos, ¿cómo ha sido esta experiencia ya de entrar a una teleserie Local, de Claro, Negra, sí, weón, con canal, actores. Claro, Cototo? actores, claro. No, actores, bueno. genial. ¿Sí? Genial, o sea. Sí, yo no, no lo tenía planificado. Nunca lo pensé, nunca. No es que no quisiera, pero nunca me vi en una teleserie como con la posibilidad de actuar en una teleserie. Y ahora que estoy y he podido vivir la experiencia, digo, genial. Se aprende mucho, mucho, Claro. mucho, mucho. El equipo humano es increíble. Lo mismo Eh, también que decía la Fran. ¿verdad? Sí. Sí. Sí, yo me acuerdo de esa conversación, estábamos con la Fran, íbamos en una van, estábamos en Cochamono, íbamos a Puerto Vara, nos íbamos de vuelta al hotel, estábamos con la Fran y el Nolo, que es un director, el director de la segunda unidad. Ujú. Hay dos unidades en la teleserie que graban en paralelo. Hay más de un director. Claro, hay dos Ujú. que graban en Sí. paralelo como para aprovechar el tiempo y todo. Claro. No, si no es Si imposible. no, no se llega, no. Entonces estábamos hablando con él y nosotros le preguntábamos si acaso esto que estaba pasando en esta teleserie era normal, digamos lo del equipo humano, y él me decía que... Las dinámicas del equipo. Claro, nos decía Claro. que no era normal porque es un equipo que
tú te cagáis de la risa, como se armó técnico, feeling iluminación, sonido, se arma un feeling, exactamente, y tú... Un ambiente rico, así como... Tú vas y te cagáis de la risa, y salís, ¿cachai? Te tomáis una chela con ellos, te reís en el rodaje. Y el Nolo nos decía que esto no pasa, como esa dinámica, esa química no pasa en todas las teleseries. Qué que en este equipo pasa, y que además, afortunadamente, que a la teleserie le va muy bien. Sí, y no se nota, se siente eso igual. Se transmite porque tú vas en el equipo y de repente te tenés que contener. Yo muchas veces he tenido que grabar y contener las risas, ¿cachai? Porque de repente estás grabando, ensayáis, tiran una talla y tú llegas a grabar y es como... En esta escena tengo que llorar, ¿cachai? Entonces, tienen que contener. Sí, pues es muy particular. Con risa además. Oye, ¿y cómo surgió un poco este paso a la teleserie? Porque estaba ahí en cortometrajes, antes largometrajes también. ¿Cómo fue decir, ya sabes qué, debería probar quizás, puta, si me tiro una teleserie? O sea, yo no probé, fue... ¿Lo buscaste o no? No, fue por Los Prisioneros. Fue así como... Fue por Los Prisioneros, fue a principios de este año 2022. Yo me acuerdo que estaba andando en bicicleta y me llama una productora y me dice, hola, te queremos presentar por un casting. Me contó de una teleserie que viene para el Mega y yo cero fe. Claro. Dije, ok, no pierdo nada, pero tampoco pensé en nada, como que no fui con la expectativa. Dije, ya, ok, le dije, vamos. Hice el casting, me acuerdo, fue eterno. Yo igual... ¿En qué sentido fue eterno? Para mí fue eterno, pero para la Fran, que hace a Candelaria, fue mucho peor, porque la Fran lo tuvo que repetir, no sé, 500 veces y lo tuve que repetir solamente 200 veces. Fue eterno porque llegamos, éramos, no sé, 10 cabros en la primera tanda, porque eran como 5 grupos, no me acuerdo. En el primer grupo éramos 10, entonces lo repetían con uno, con el otro, se repetía, entonces eran como 3 horas de casting, mirando ahí, ya haciéndolo, fue muy pesado. Pero por eso yo digo, yo solamente estuve como 3 horas, la Fran estuvo días, porque este personaje era el último que les faltaba. Benjamín era el último. Yo hice el casting el jueves y la teleserie se empezó a grabar desde el lunes, ¿cachai? Yo fui el último, fue encima, muy encima. De hecho, yo me acuerdo cuando estaba en el casting ahí, de repente pasó la Fran con la Fer Finsterbund, no sé cómo se llama, bueno, la Fran, que estaba en otra teleserie también, en la nocturna, y estaban hablando con otro amigo que había ido al casting y yo escuché, decían, el que quede hoy día parte grabando prácticamente la próxima semana, ¿cachai? Porque se van de viaje y la cuestión, y yo escuché, dije, está exagerando. No creo. De repente, claro, llegué jueves, hice el casting, el viernes me avisaron, el lunes tuve reunión con los productores. ¿Y cómo fue cuando te llamaron? ¿Cómo fue recibir la llamada? Claro, porque si no es con tanta expectativa. ¿Cómo fue el choque? O sea, yo fui de partida, tengo que admitir, ni siquiera me aprendí la escena. O sea, fui con cero expectativa, porque tú de repente decís... al final siempre quedan los mismos. Claro, al final, ¿para qué? Al final, y la cantidad de cosas que uno postula no voy a quedar yo. Entonces yo fui, no me aprendí la escena. Y no quiero sonar irresponsable, yo no soy irresponsable, pero fue como muy como ¿es o no es? Chao. Entonces fui y también fui hábil en el sentido que ¿quién quiere ir primero? Yo me quedé callado. Pasaron otros 9 chiquillos primero, y ahí yo escuchándolos, me aprendí la escena, hice la escena, como que me la aprendí ahí, y fue jueves, ya, chao, el viernes estaba en el cumpleaños de mi abuela, me acuerdo, y esto fue muy mágico, no me lo van a creer o no, pero de repente estamos en el cumpleaños a las 7 de la tarde ahí, bla, 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 y yo de repente siento algo en la guata. Algo va a pasar. ¿Cachai? Y yo estaba en el primer piso y mi pieza estaba en el tercer piso cuando vivía con mis viejos, me acuerdo. Y sentí algo y dije, subí, de repente veo un mensaje. Hola, ¿cachai? ¿Vienes o aceptas? Algo así. Un WhatsApp desconocido y yo así como signos de pregunta, como, ¿qué? No, ¿aceptas o no? Yo así como, perdón, pero ¿acepto qué cosa? No, la teleserie, ¿vas a hacer o no? ¿Y por qué no tenías guardado ese gallo? No, yo dije, pero ¿qué me están hablando? Sí, como de, contexto, por favor. Sí, por favor, contexto. No te contaron. Y yo dije, chuta,
parece que lo que sentía se materializó, Claro. quedé. No, sí, y veo el mensaje y me dice, quedaste en la teleserie, ¿te puedo llamar? Y yo así, chuta, ya, hablé, quedé en la teleserie, partía la próxima semana. Fue muy encima. Todo así, pero Todo fue muy encima. O sea, es muy loco porque el casting el jueves y yo ya el lunes, el martes estaba actuando con Pancho Reyes, que era mi abuelo, y que yo le decía, te quiero mucho, tata. No la cago. Como de una, y yo así sin entender todavía, como Qué locura. Siempre en lo que Bueno, estaba, ahora sin que- procesarlo. Ahora que me acuerdo, yo una vez le pregunté a la Fran por qué no salía en los inicios. El comercial Aparece en el opening. cuando... Yo siempre he preguntado eso, ¿por qué no los ponen? ¿Por qué no aparecen en- ustedes dos? ¿No Nosotros alcanzaron? con la Mira. Fran no aparecemos, es porque no, el personaje de Benjamín, Todavía no lo como te tenía. digo, no lo tenían, como el casting fue el jueves, ellos el viaje, cuando fueron a grabar el comercial, se fueron el viernes. Ya era Entonces muy yo ni encima. siquiera tenía prueba de look, No, nada. todavía no, como que no habían estudiado los productores quién quedaba, quién no, era muy encima. Entonces por eso yo no, con la Fran no aparecemos en el opening, y no yo mira. tampoco aparezco en las fotos oficiales, que es como esa prueba de cámara que de repente el Mega sube como en Instagram, Sí, como sí. ¿qué personaje? Sí, Yo no pues. aparezco porque yo todavía no estaba seleccionado. Claro. Entonces sí, Oye, qué fue buena muy explicación. encima. Yo siempre me lo Rígido. he preguntado por qué no Yo aparecen le en el pregunté los intro. primeros capítulos y... ¿Sabéis que yo pensaba serán demasiado terciarios, pero igual aparecen? po. igual. ¿Cómo no los Pero vayan tú te aparece todo el caleta. mundo y es una intro larga y se repiten los personajes dentro de la intro y dije, ¿cómo no los van a haber Y metido? aparecen así todos pesados? los demás y todo. Claro. Ah, cáchate, era por eso. Qué buena Sí, explicación. muy loco, Qué fue interesante. Qué brígido. muy encima. Todo tan encima y uno diría que... Y claro, como son megas producciones, tienen todo cachado desde Claro. antes, no sé. Sí, igual. quizá yo me sí, estoy... A pesar tanto de la... quizá yo me estoy yendo de tarro. Pero se puede cortar. Así que... Pero sí, yo me acuerdo, como te digo, esto fue un jueves en la tarde, el viernes en la noche me avisan. Yo todo el cuándo fin de partiste? semana así como chuta. El lunes llego así, ¡pum! Me ponen 15 capítulos, como ya. Apréndete esta Sí, cuestión. Y en esa mesa era una mesa larga, el director, la productora, la Kena Rencoret, que era como una... que yo sabía de nombre, que era como este personaje. Claro. Pancho Reyes, ¿cachai? Gabriel Cañas, Ignacia Baeza, que eran tipos Nombres grandes, nombres claro, grandes que yo claro. decía, ¡Ah! ¿cachai? Claro. Claro. Y Claro, estás, codear pestañaste y estás ahí Leyendo sentado ahí. escenas, como ya, Claro. lee esta escena, capítulo 5, escena 3. Qué increíble. Capítulo 15, ¿cachai? Y como dando la tecla de una. Y yo así como, ya, ¿cómo es este personaje? La Claro, cuestión oye, de y uno, eso mismo, ¿cómo ¿cachai? fue este personaje? ¿Cómo fue Benjamín? ¿Cómo fue cuando te presentaron el personaje, fuiste al casting? Me dijiste que, claro, no te aprendiste mucho al principio las escenas y todo, pero sobre todo viniendo ya de largometrajes, ¿cómo fue este personaje en el fondo? Cuando te lo entregaron, ¿sentiste que tenía hartas capas o tú lo tuviste que pulir más? No sé, ¿cómo fue eso cuando te entregaron el personaje de Benjamín? Claro, yo al principio era muy Mateo, como me regía mucho por lo que decía, que era como la escuela también un poco como del cine, la Ujú. cuestión. Y ahí tú entendís que hay un tiempo que es como la dinámica de cada producción. La teleserie funciona en una dinámica mucho más rápida. Claro. Se escribe el capítulo, se graba, ¿cachai? El cine por lo general siempre tiene un poco mucho más margen. tiempo, los guionistas piensan mucho más, entonces en las teleseries de repente pasa que hay frases o cosas que no son tan buenas o que Claro. no pegan o que son muy repetitivas porque Que no los funciona. guionistas están a full, son Sí. 4 o 3 guionistas que están a full, escriben no sé cuántas historias, no sé cuántos capítulos, entonces como una máquina, entonces Oh. obvio que de repente se pasan cosas. Y en ese sentido, como te decía, yo al principio era muy rígido y después fui cachando, aprendiendo también, como Francisco Reyes, que tiene no sé cuántas teleseries en el Claro. cuerpo. Yo al principio le dije, Pancho, si te puedo decir Pancho, le Claro. decía, Pancho, enséñame. Claro. Como yo quiero aprender de esto, dime. Como voy a aprender de ti, te voy a preguntar, ¿te molesta? Y me decía, no, dale, pregúntame. Y yo decía, si tenía algo que decirme, por favor dime, porque yo quiero entender el género. Yo nunca vi teleseries. Eso mismo te ¿sabes? iba a preguntar antes, si es que alguna, no sé, ¿Alguna alguna serie? teleserie chilena que te Me haya acuerdo gustado? de Machos, Machos. que era de mi época, y Brujas, Brujas también. un poco, Ya, pero sería. claro. ¿Cachai? Nunca. Lo que les decía antes, como yo siempre más de películas también. Claro, por eso te Entonces, ahí tiene uno que entender que son lenguajes. Por ejemplo, una película de amor es un lenguaje, una comedia es un lenguaje, Claro. un drama es un Tiene lenguaje, sus y una propias teleserie reglas. tiene sus reglas.
tiene sus reglas, entonces eso también tenéis que entenderlo. Yo tuve que sacar muchas cosas del cine, como no ocuparlas, Claro. olvidarlas y concentrarme en la teleserie. Claro. Cómo funciona ese lenguaje de la teleserie. Oye, ¿Cachai? y con este personaje de Benjamín, tuviste poco tiempo de preparación en general. Claro. ¿Cómo sentiste que fueron las primeras escenas con ese personaje? Onda el acción y ya está ahí con la cámara encima, Sí. siendo Benjamín. ¿Cómo sentiste esos primeros? Porque siempre, por ejemplo, no sé, lo que me contaba, por ejemplo, la Fran y otras personas que no sé, nunca estáis tan conformes en los primeros planos, las primeras escenas, y con el tiempo empezáis a ver a la larga este progreso, esta progresión positiva en el fondo de tu actuación en relación con el personaje. Claro. ¿Cómo sentiste las primeras escenas cuando dijeron acción y los primeros días? Imagínate frente a estos nombres grandes. Sí. ¿Cómo fue el actuar ahí? Porque igual me imagino que está esa presión Sí, extra. Estaba, por eso te digo, mi primera escena fue con el Pancho en el Imagínate. dormitorio de Baltasar diciéndole, Tata, te quiero. Con Pancho Reyes, que, ¿cachai? Como Claro. tú, ¿cachai? Que es Pancho Reyes. ¿Cómo sentiste que te ¿Cachai? recibió él? ¿Cómo No, sentiste? súper bien, ¿Sí? súper bien, ¿cachai? Porque yo me lo imagino a alguien tranquilo. ¿Puede Es un ser? tipo muy tranquilo, Como sereno. Sí, eso, exactamente. Así me lo imagino, tal cual. Yo voy a decir exactamente la misma palabra, sereno. Es que sí, así ¿Cachai? uno, esa Un sensación. tipo de- sereno. Y tuve la suerte también del equipo porque lo que les decía antes, de repente topáis actores que no te pescan. Claro. ¿Cachai? No te pescan. Filo. Pero yo tuve la suerte del Pancho y yo conecté muy bien con el Pancho. Qué bueno eso. Y yo le, como Qué cuando bueno. yo le dije como Pancho, tú por favor tómate la libertad de hacerme acotaciones, lo que digáis, porque yo necesito aprender de este género y de esto. Y es muy dinámica la teleserie, ¿cachai? Entonces Es tú rápido, grabáis avanza muchas rápido. escenas, o sea, en el cine tú puedes grabar 4 o 5 escenas al día, en una teleserie puedes grabar 18, entonces hay una proporción de tiempo, de tiempo que es muy distinta, es muy rápido. Como decía la Fran, tú de repente grabáis una escena y es ensayo, el director te dice, tenéis que ir para allá, acá, hacerlo así, así, hagamos un ensayo por cámara, se graba y queda. Oh, Y son 3 cámaras. En el cine tenéis una cámara y vais Claro. el plano tuyo, el plano mío, Sí. el plano general, entonces tenéis al menos 15 opciones para poder darle Sí, matices. pues, tenía eso. Entonces ahí te vas acostumbrando también. Claro. Y yo no me acuerdo de esas primeras semanas, no Ya. me acuerdo. Creo que estaba tan ahí Sí, pues, que no me acuerdo imagino. de nada. Nada, Qué así como que brígido, estaba tan metido en la... No sé si le había pasado que de repente Sí, dicen, sí, ¿cómo sí. hice esa cuestión? Sí, y sí, te dicen, sí, uy, estuviste bien o estuviste no sé qué. Y tú no te acordáis. Supongo que es porque estáis en un estado y mental, además son muchas. ¿cachai? Y son muchas cuestiones, entonces yo no, al principio no me acuerdo de nada. Qué ¿Y tú viste brígido. los capítulos? Generalmente veis la teleserie, te veías a ti Sí, actuar? al principio lo veía porque vi el estreno, me acuerdo que ¿Ya? justo el estreno, que fue en junio, nos tocó en un viaje, En junio. fueron martes, porque el martes fue el estreno y el sábado era mi cumpleaños, yo me acuerdo. Tito. Entonces me acuerdo perfectamente ese viaje de junio. Y vimos todo el opening. El opening Ya. del primer capítulo lo vimos ahí. Y claro, tú te veís y la cuestión y ahí vais. Claro, como que, Qué nervio, ¿no? Qué nervio. O sea, tú me Sí. preguntás, yo me olvido que actúo en una teleserie. Ya. Claro. Siempre, como que de repente salgo a la calle y la gente me reconoce. Qué Y yo digo, pero, sí, porque obvio, salí en una teleserie. Como que de repente pierdo la proporción. Claro. ¿Cachai? La dimensión de lo La- que estás la haciendo. dimensión de lo el que uno impacto, hace. el Qué impacto que brígido. provoca una teleserie en un canal nacional, pues, o sea, en el Mega. Sí. ¿Cuánta gente lo ve? Lo mismo que Lo estábamos bien que hablando le ha ido. en Cochamó, también el impacto que ha generado hoy mismo también. Imagínate siendo un lugar chico y relativamente tranquilo, que llegue una producción gigante a un poco como casi que a invadir en el fondo el terreno Claro. para grabar, o sea, fomenta todo el tema también. Yo creo que esta teleserie ha tenido mucho impacto. Yo creo que no me acuerdo de una teleserie que haya sido tan comentada como esta. Yo creo que en los últimos años, personalmente, creo que han habido teleseries que han funcionado, pero ninguna como esta. Yo creo que hace Claro, tiempo que y no también escuchaba que quizás tanta gente la viera. El hecho de cambiar la locación en Cochamó. Post pandemia y haber grabado en el sur Que también. eso yo creo, post pandemia, que pasó Claro, todo el día la gente encerrado quería ver en la eran ciudad. y con los planos de ¿cachai? dron de Cochamó. Los planos o sea, de- Escuchamos te ofrece una libertad. Qué maravilla. Por eso yo digo, de repente yo la veo porque está ahí en el set y cachai que es un set y está ahí en Mega, está ahí en Obvio. Santiago. Entonces yo de repente la veo y decís como, "Uf, qué rica esa sensación No, de sí, la no. cocina de la casa de Sí, Baltasar. Claro, el Manolo Sirviéndose trayendo un leña. café, Manolo trayendo leña y tú Claro. decís, uff, Oye, estoy escapando de acá.
Claro, y es verdad que la casa de Baltasar está en la original está en Puerto Montt o Puerto Varas. Escuché que la casa de Baltasar que se graba está en Puerto Varas. Playa Venado. Ese es el lugar donde está. ¿Dónde queda eso? Playa Venado, cerca de Ensenada. Sí, sí. Es como camino a Ensenada, tengo entendido. Camino o algo así, sí, que es un lugar así, tú te metí. Me habían Es dicho una que era por ahí. lechería. Ahí grabamos. Esa es la donde el Manolo, donde está Manolo también trabajando. Se supone que Manolo trabaja ahí, Claro, ahí está el huerto de Benjamín, hay muchas cosas. Y ahí está la casa que muestran. Eso, pues sí, esa famosa casa. Y yo una vez conocí a Baltasar original. Está inspirado. No sé si está inspirado. Hay un Baltasar original. Pero el dueño de esa casa, como el Baltasar, es como un Pancho Reyes, pero más flaco, más alto. Y de ojos azules. Hay un tipo que es igual, así, que es el dueño de esa casa. Qué brígido. El dueño de esa lechería, que es como... Y él lo prestó la locación y todo, porque al final esa casa que se ve por fuera de Baltasar son los planos exteriores nomás. Son los planos exteriores. En los interiores es un set, me imagino. Claro, no van a poner la casa para grabar. No sé, me imagino que la logística va a ser mucho más complicada. En un set tenías toda la facilidad de las luces y te podía acomodar mucho mejor. Claro. Sí, no, esa casa, el interior nunca se ocupa. Que es lo que la gente piensa. Sí, claro, te hacen creer en todo eso. Es la ilusión del cine. Es la ilusión, pero claro. Sí. Pero hay un Baltasar, entre comillas. Qué increíble eso, no sabía. O sea, hay una inspiración un poco también en ahí lo conociste. O sea, yo lo veo cuando vamos a grabar en ese lugar. Da vueltas por ahí en sí, porque como te digo, él vive ahí, pues, él es el dueño de ese lugar. Pues, yo pensé como que era dueño del terreno y como que lo presta para la locación. Que no me acuerdo cómo se llama el de eso de los manjares que venden. Que no, Playa Venado, creo que el lugar se llama Playa Venado, creo que así se llaman como los productos de allá. Y el dueño de ese tipo es como un Baltasar, como un tipo así como con barba, alto, así, ojos azules, flaco. Y se pasea ahí por ese... Minísimo, que se ve que vive ahí, ¿cachai? Oye, claro. Y los otros actores en general, como aparte de mismo Francisco Reyes, ¿cómo fueron las dinámicas también? Porque me habéis dicho que los mismos directores y productores te habían dicho que no se había visto tanto esta dinámica como relacional en otras teleseries. ¿Cómo fue eso? Sobre todo en la llegada, los primeros capítulos, aparte de Francisco Reyes, porque que te tocó partir actuando con él, que literal es el actor más potente, me atrevo a decir, junto con Amparo Noguera. ¿Cómo fue el resto llegar? Porque imagino que se quedaban en hoteles, algo así, entonces esas dinámicas también, ser un poco más el nuevo también de la teleserie, ¿cómo fue acercarte a caras conocidas, o que tú ya conocías, pero que no te conocían a ti? Claro, sí, ¿cómo ese es el tema, como que tú de repente te acercás y decís, claro, ya te conozco, oye, lo siento familiar, claro, como la Franca Inboden, decís como, la conozco, pero no la conocí, ¿cachai? No. Entonces sí, pero fue bacán, porque te insisto, el equipo también de actores es muy bacán. Yo, siendo el último que me integré, que en ese momento me acogieron muy bien, fue muy bacán la experiencia, y yo creo que lo que tuvimos también es que, como estábamos al principio, hasta yo creo que junio, fue hasta junio, porque fue cerca del estreno, me acuerdo, fue que vivíamos en unas cabañas, en un hotel en, ¿cómo se llama? Petrohue. Petrohue queda alejado de todo. Rafael lo contó en el capítulo anterior, que partieron todo, más aislados ahí. Sí. Teníamos todo ese lugar para nosotros, el hotel y las cabañas para nosotros, entonces naturalmente todas las noches nos juntábamos, conversábamos, entonces... Un poco lo que hablábamos de que como gira de estudio casi que al final... Sí, es una gira de estudio, entonces al tiro empezáis a armar lazos, claro. Y los veía en otras instancias más que solo grabando, almorzáis con ellos. Conviviendo. Porque no siempre tenía escenas como, ponte tú, yo no grabo siempre con la Feña Salazar. Casi nunca he grabado con ella. Ponte tú, porque mi personaje Benjamín no se topa con Anita. Y ella interpreta a Anita. El almacén. Pero ahí, por ejemplo, me acuerdo en las tardes jugando cartas con ella, comiendo con ella, hablando de mil cosas. Claro. Tenía esa posibilidad que nos decían también que de repente tú veis una película, una producción o una teleserie y veis todos los personajes, pero esos personajes de repente no se topan. Claro. Sobre todo cuando grabáis en Santiago no se topan, ¿cachai? Pero acá tuvimos la suerte de toparnos entre todos. Y después ya incluso cuando después de Petrohue fuimos a Puerto Varas, porque el camino se cortaba y bla bla bla.
En Puerto Vara es lo mismo, cenamos en una mesa larga, todos, ¿cachai? Estamos ahí, compartimos. Qué rico. Entonces, yo creo que eso también ayudó al grupo a armar armar lazo y confianza. Absolutamente. Es otro tipo de confianza que solamente es como ya extra de pega, así como que, no sé. Oye, ¿y tú crees Claro. que esa dinámica que se formó con los actores cambió la dinámica misma de la relación de los personajes mismos de la teleserie? ¿Yo sentís que, por ejemplo, no sé, ciertas parejas se ven más afiatadas en la pantalla producto de esta relación que se surge afuera? Como Sí. ¿hay podido ver ese cambio? Como se nota en el fondo a través de la actuación la unidad del grupo. Esa es mi pregunta, Sí. si se puede ver eso. Sobre todo en tu relación con rodajes anteriores que han haber sido más formales, entre Sí. comillas, no tanto de formar lazos de amistad. Entonces, ¿pudiste ver eso también? ¿Viste ese lado como de la integración también en el rodaje mismo? Como que, Sí. Porque, ¿sabes lo que me pasa a mí cuando veo la teleserie? Que siento que las personas, más que los personajes, como que se quieren genuinamente. Eso me pasa con la teleserie. Es muy raro lo que me pasa con la teleserie porque yo soy mañoso para las teleseries chilenas. Que tú, no, sácame esta cuestión. Claro. Pero esta la veo así, pero súper atento. Y eso me pasa, ¿sabéis? Que noto como hay algo, no sé si serán todos pedazos de actores, pero hay algo muy genuino en la emocionalidad que hay. Como da la sensación que está el corte y siguen siendo amigos. Eso es lo que me produce. Claro, y eso sí. no pasa siempre en los rodajes. Tú te das cuenta cuando es un rodaje más formal en ese aspecto. Sí. Entonces, Cuando hay buen equipo de trabajo se nota. sí, uno lo se ve nota. en el resultado final. Esa Y en dinámica. en todas las cosas generalmente. Sí, pues, es que eso es lo que yo creo que pasa, que Es- se transmite Mm. además en el equipo. Sí. Hay Se motivaciones transmite, tal distintas. cual. Sí, yo Tal creo cual. que, claro, se transmite más allá, como que todos nos llevamos muy bien, hay una buena química. Claro. Sí, yo creo que definitivamente eso se traspasa la Se pantalla. nota, se nota. ¿cachai? Se- O sea, se yo nota. lo veo, Sí. o sea, yo lo hablo al menos como en mi caso en Claro. particular, por ejemplo, yo con el Lucho. Con el Lucho Tu relación con el Lucho en la teleserie es notable. ¿cachai? Como yo- no yo- tengo dudas que es genuina en es la vida real. genuina, o sea, yo partí con Absolutamente. él, los Qué primeros bello. viajes nos fuimos conociendo y yo me enamoré del Lucho así de una. Y él se enamoró de mí, fue como algo instantáneo, como que Que nos da la llevamos muy se bien, nota, ¿cachai? weón, Da la se nota en la sensación escena, de que weón. ustedes están hablando y alguien escondido pone grabar la cámara. Esa sensación Ponte da. tú. Claro, Ya, como bacán. esa sensación da, como que si estuvieran hablando algo cotidiano alguien se pone a grabar así como escondido. Es tan genuina Claro. la sensación como que eso traspasa el corte, como el corte y Sí. sigue esa relación que Sí, no debe pasar siempre. Eso es muy interesante porque una vez se habló, se conversó, que desde el punto de vista, esto lo decía el director, Ujú. Nicolás Alamparte, decía que desde todas las teleseries que él ha dirigido sentía que en esta en particular Oye, qué la heavy. tecla era Que una se tecla nota. un poco más hacia el naturalismo, ¿cachai? Era una tecla mucho más cotidiana. Como que yo creo que tiene que ver también por el equipo humano. Yo creo, sí, y qué increíble eso, porque además, Qué bueno, los brígido. mismos dilemas de los personajes son cotidianos, o sea, son Súper situaciones cotidianos, cotidianas sí. que pasan. Todo podría pasar. Sí, entonces es una buena mezcla esa, la relación que se forma como afuera en el fondo de las pantallas, más el propósito mismo que le quiere dar este director de la naturalidad misma. Entonces, ese complemento creo que yo nunca lo había visto en una teleserie. Yo creo que por eso le ha ido también a esta teleserie también. Todos los personajes son súper... se quedan en las personas. Yo creo, ¿hace cuánto no me acordaba de casi todos los personajes? Te sabéis, súper Sí, actualizados. ese es un buen Eso es muy punto. raro, es un muy buen raro. punto porque Pasa ¿verdad? poco. que te Son quedan hartos. en la retina ¿Te los acordás de personajes. todos? Eso. ¿Cachai? Sí. Sí, eso es un buen punto. Y eso Sí. no pasa siempre. Es muy difícil lograr que todos los personajes generen casi el mismo nivel de impacto. Es muy Y raro. además entretenido porque como está ambientado como en un pueblito chico donde Claro. todos se conocen, Eso. al final todos interactúan con todo y es... Sí. Si te gusta uno, claro, algún momento la vas a ver con el otro Claro. y... Y sabéis que yo me doy Es cuenta bacán que, eso. que la cuestión funciona muy bien cuando discrepo con las decisiones. Cuando empiezo, no, pero es que cómo hay que hacer esto, po, weón?". Y estoy viendo la televisión y me digo, claro, funcionó muy bien porque Claro. me compré absolutamente el cuento yo paso rayas viendo la televisión un montón de veces. O sea, cuando se cae como de poto y queda como en la clínica, se volvió el personaje. La Tere. La Tere. También, puta, que rabie también, y que el otro, y que estaba con la pareja actual, con la Antonia, y puta, y la va a ver al hospital. Todos esos dilemas como que al final, claro, te acorralan un poco, y tú dices, pero ¿cómo no la va a ir a ver? Pues si recién acaba de estar con ella, pero tenía Sí. otra postura que la otra lo está esperando, claro, Sí. como que está viendo la... Entonces, todos esos dilemas Sí, como po. bien, porque Está bien pensado. son puras temáticas que te acorralan así como moralmente, como si es que está bien y que está mal, al final uno Claro. opina distinto. Yo he escuchado opiniones de todo esa situación, sobre todo en esa situación, como si se cae en el fondo
al fondo hay una parte muy delicada donde este personaje como que se pasa para el otro lado cuidándola, entonces tú estás ahí todo el rato como expectante, como oye, no se va a pasar para el otro lado. Ese límite es lo entretenido, yo creo, como de las historias que están planteando, como yo nunca claro, lo he visto. Está ahí inmerso. Sí, pues, Y sería muy fome si los personajes en general tomaran las decisiones correctas. Claro. Porque entonces no tenéis drama y no tenéis nada que ver. Eso. Siempre lo entretenido es las malas decisiones que te llevan. Y que son muy comunes al final. O sea, uno no anda haciendo todo siempre. A mí lo que más me ha pegado, bueno, voy a dar un spoiler, así que la gente que no ha visto la teleserie tan actual, porque ya pasó igual hace un buen par de capítulos, sáltese 15 segundos, desde ahora ya. La muerte de Nan, o sea, yo que para adentro y sobre todo el discurso después, brillo. Pero ¿sabéis qué? Pero destruido. Colocado. Me dejó súper descompuesto en el resto de la noche también, como que no me quedé muy motivado para nada, como que esa sensación, yo creo que nunca me habría imaginado que una teleserie del Mega me pudiera provocar algo así tan fuerte, en verdad dejarme descompuesto el resto del día, como las actuaciones de, Cañas y todas las actuaciones están al máximo. Hay muchas escenas icónicas. Y eso sí, muchas situaciones que todos se van a acordar, y lo otro que también siento que todos están dando el máximo. Eso también me da, como todos los actores dan cada espacio que le haya a cada actor, porque hay muchos personajes, todos se lucen, por eso uno se acuerda de todos los personajes. Creo que cada personaje cumple ese rol de quedarse como un poco en la retina y decir, me importa lo que le esté pasando a este gallo, por dónde, qué línea se va su como historia relacional en el fondo, porque en Cuchamó, como todos se conocen, es entretenido eso, uno siempre está esperando esa mezcla, ¿cachai? Como de qué está pasando, así que la teleserie yo me la vivo, me encanta. Nunca esperé que me hubiera enganchado tanto, pero funciona tan bien que quedé absolutamente sorprendido. La fotografía, ¿para qué decir? O sea, también espectacular. Se nota que hay cariño en la teleserie también desde la producción misma. Eso también se nota, como que no es la teleserie genérica con planos plásticos, como ya listo vamos a grabar con 6 focos distintos como si fueran 6 soles, como no, aquí se nota que bien, hay un cuidado en la imagen. De hecho yo con la Fran grabamos, creo que todavía no sale al aire. No sé en verdad. Hicimos una grabación en el auto que fue muy cinematográfica. ¿A qué me refiero? Porque es lo que hablábamos, como que de repente la teleserie los tiempos son muy rápidos, entonces tenéis que tratar de hacer lo mejor posible en el menor tiempo, y eso tiene sus costos. Pero una escena que hicimos con la Fran, que íbamos en el auto, me acuerdo que pusieron toda la maquinaria de las cámaras. Vi una historia. ¿Cachai? Sí, nosotros subimos con la Fran, brutal, que era una cámara al frente, en el parabrisas al frente y otra lateral. Una película. Claro, para el piloto y para el copiloto. O sea, para la Fran, para mí y para la Fran. Espectacular. O sea, esa escena afortunadamente la pudimos hacer. Yo me acuerdo que como que grabamos muchas escenas ese día y decían ya, la escena del auto. No, que no está listo el aparataje, porque son como tú tienes que afirmar una cámara muy pesada en el auto andando, ¿cachai? La cámara por fuera, entonces es peludo técnicamente. Estuvimos a punto de no hacerla, pero afortunadamente el Nolo, este director que yo te decía, apostó y dijo, bueno, esperemos, hagámosla. Nos preguntó a todo el equipo, porque nos habíamos pasado de la hora por mucho tiempo, porque uno graba a ciertas horas y nos habíamos pasado de ese tiempo. Y dijo, ¿pueden esperar? Nosotros sí, obvio. Hicimos ese plano. Una escena muy pasajera. Puede que la escena dure 30 segundos en el corte final. Pero ponte tú, ese plano yo digo, la raja. ¿En qué sentido? Como que tú lo veías y decís... Eso es cine. ¿Cachai? Como lo más cercano al cine, como poder hacer esos planos que rico. De repente tú veís una teleserie, una cuestión, sí. Claro, y tú lo pasás nomás, decís como, obvio, si la cámara está ahí, porque tú no pensáis que tiene que haber una cámara. Claro. La logística, tú no pensáis en eso, tú lo veis como un ojo. Como pero que cuando se empieza a meter en los términos del rodaje, nunca veis una película igual. O sea, escena que veis la descomponís al tiro. Aquí está la cámara, la luz, aquí está. Y listo, como medio segundo y seguís viendo la película normal. Pero cada escena hay una mini descomposición en segundos al tiro. Y uno, aquí está la caña, aquí tiraron la cámara al tiro, incluso cuando veis un contraplano natural, estáis viendo, ya están haciendo esta técnica, miren, no se pasan del eje, y todo el rato estáis pensando, es como manejar, ¿cachai? Que cuando uno aprende a manejar, aunque vayáis de copiloto, siempre estáis atento que vaya a volar, siempre estáis como un poquito de semi-alerta. Pasa un poco eso cuando uno ve películas, teleseries o cualquier material. Me imagino que pasar un poco con la música también, como hoy aquí hizo este gallo, esto están haciendo esto. Yo, la música soy nulo, pero debe pasar mucho eso también, como pilláis un poco los hilos de cómo se hace,
¿cachai? Cuando ya sabéis el truco. Sí, completamente. Y valoráis también la técnica. Sí, se aprecia, ¿Cachai? o sea, Como- claro que dura 5 segundos, yo he estado, me con mi polola, veo muchas películas y yo, por la pobre, se tiene que aguantar todas las películas que le propongo, que es una weá así como típico, así como cine ruso en blanco y negro, como 3 horas horrible, así que nadie cree. Tarkovsky. Sí, la pobre se tiene que aguantar todo eso, pero literal hay películas que yo he estado así, no, saben, era un plano que no me acuerdo en qué minuto y que es espectacular y dura 4 segundos, pero... Y me dice, y eso era, pero es que le dije, pero esos 4 segundos son una logística para una semana Sí, entera, po, sí, ¿cachai? claro, Onda, claro. Cuando uno valora eso es cuando la película es... Claro. Uno sabe, ¿cachai? El ojo para una película buena, po, ¿cachai? Así que... La wea. Sí. Ojo. Es verdad. Sí, sí. Qué dije, weón. Oye, entrando ahora más. Un poco que el punto fuerte de lo que fue esta teleserie, lo que decíamos en Cochamó. Ujú. La Y- locación misma es fuerte. Y pero- claro, ¿cómo es, ponte tú, cuando van a grabar a Cochamó, convivir con la gente de allá, con, no sé, por lo... Si es que conviven con gente de allá o es si se mantienen en su mundillo, porque igual como graban todos los exteriores se topan con la gente de allá, imagino también, pueblos chicos, ¿cómo es eso también? Hay un impacto ahí, me imagino. Claro. Con el rodaje, la producción genera sí o sí un impacto ahí. ¿O no? Como Sí. hasta el comercio que habíamos hablado un poco antes. Como... Merchandising. genera un Sí. impacto, o sea, Genera. claro, es la atracción del lugar ahora mismo. Sí. Absolutamente. Debe haber pasado seguramente, no sé. Los columpios que Sí. aparecen en el... Bueno, como al ser chico la locación siempre hay. Todos los lugares son medios icónicos. Claro. Entonces, bueno, hace poco mi abuela El también almacén fue de y la mandando niñita. todas las locaciones de la teleserie, así como se da de Sí. memoria. Eso debe pasar. Ahora con- si vais para allá, obviamente, vaya a sacarte, no sé, Obvio, ya obvio. ahora es un antes y un después, ¿no? Cochamó. Tal Sí, cual, po. yo creo que Cochamó ahora, claro, va a ser donde se grabó la ley de Altazar o Claro. donde pasa en el fondo la ilusión de la ley de Altazar. Claro. Que va a ser ahí, claro, ¿no? Sí. Uno que ve por detrás. Sí, no, claro, hay un cambio y yo creo que la recepción de la gente es espectacular. Los yo- ven harto, sí, se- como que después de un tiempo tú ya conoces, sobre todo en Cochamó, que es tan Claro. chiquito, como que Ujú. tú ya de repente reconocías a las Hay personas, caras familiares. ya. las caras son familiares y vas cachando la historia. Me acuerdo que en un viaje al principio a uno de ellos se le había quemado la casa, ¿cachai? Entonces tú ya los conocí porque como es tan chico el lugar, los cachai que a él se le había quemado la casa, cachai que a esa persona le había pasado esto, como que ya incluso los vais conociendo y vais teniendo una relación con ellos distinta también. Claro. Entonces, claro, ahora Cochamó las últimas veces, los últimos viajes, va mucho turista, ahora además que ya Sí, la verano, temporada, claro. Sobre todo claro, ahora. antes era el clima fatal. o sea, Claro, te creo. antes nosotros luchábamos por intentar grabar todo Ese lo que otro pudiésemos tema. en el exterior. El clima. El clima, Y porque otro antes era temazo. brutal. O sea, la lluvia brutal, el viento brutal, el frío. Entonces antes teníamos que luchar, ahora ya... Y además que graban el todo clima- afuera, ya se supone. Todo afuera, o sea, cuando Cagao. los viajes al exterior, tú grabáis todo afuera, porque Sí, para le eso son sacáis esos le viajes. sacáis el jugo, claro, pues no te la vas a llevar a Le sacáis el Cochamó para jugo. grabar adentro. Claro, entonces esa era la lucha y ahora es el calor, etcétera, se puede grabar más, se ve mucha gente, de repente nos ha pasado grabando, ponte tú, con la Fran, yo la mayoría de las cosas las grabo Sí, claro. grabo con la Fran, esas escenas de amor, entonces de repente estamos ahí, se cruza una persona, te pide una foto, Oh, qué entonces tú dije. tienes que decirle como después de grabar la escena, ¿cachai? Entonces tela. mucha gente Pero va no hay a un Cochamó. límite como de limitar al público, así como pueden ver hasta ahí nomás y nosotros como tener como perimetrado el lugar del set o la gente se cruza nomás así como hola, hola. Se incluye, acá se incluye Ya. la gente, es muy tela el equipo, entonces le dicen, ya, ¿usted quiere estar? Sí, no, Eso me he ok". fijado. Qué Hay buena. muchos La locales meten. en la teleserie de repente metidos en planos como X, de repente alguien va pasando y hay un local de repente que tiene 2 palabras y sigue funcionando como... Sí. Y se nota que son gente de ahí, po, o sea, no Sí, son actores. lo colocan y eso también es como, yo creo que gracias también del equipo técnico, el director de piso de la teleserie, Marco Cruzat, antes era la Caro y ahora es el team de las dos unidades, me refiero que incluyen a la gente que está ahí. Claro. Entonces le dicen, ya, usted señora, por ejemplo, que está mirando, ¿quiere actuar? Ya, sí, ok. Participen en la escena, quédese ahí
pero no diga nada. Hable Claro. de hecho con la persona que está al lado y le explican, le dice, usted tiene que hacer como si fuera la vida. Claro. Hable con la persona que está al lado, que le está contando, pero No no mire diga la nada. cámara. No mire la cámara Y listo. y haga esto. Acción. Ay, la gente se emociona, Claro, entonces ah, se chocho, incluye. o sea, sí, claro. pues como... El claro. sueño del pibe, pues, si los ponía Sí. a actuar de la nada, imagínate, Claro. llega una productora enorme, oye, ponte ahí, es como que hay una cámara gigante. Entonces, Te volví claro, loco. llega la gente, entonces la incluyen, le dice ya, señor, usted pase por acá, ¿cachai? Salude no sé, a la monja, Qué ¿cachai? entrete. Salúdela como si usted fuera del pueblo, ¿cachai? Y siga su camino. Y la gente se mete y se entusiasma, y eso es muy bacán, que se incluye también a la gente de Qué de entrete. Cochabamba. Sí, yo me había fijado que siempre hay de repente, no siempre, pero en varias partes hay gente local que tú te das cuenta Sí. que sí, este es de acá, pues, o sea, se nota. Así que y bueno, una pregunta un poco de eso, como todo este tema de la logística, la producción. Tengo entendido que tú también tenés trabajos como productor, Sí. ¿no? ¿Y cómo veis eso en el fondo cuando tú veis? Cuéntanos un poco también cuándo ha sido tus trabajos como productor y cómo en el Y ahora fondo que has visto a estos productores eso también, mismo, cómo notáis tú, chuta, no sé, pues quizás se me ocurran ideas para mejorar esto, o quizás Sí. me gustaría implementar esta cosa, esto no me gustó. ¿Cómo Claro. ha sido eso? Tu rol Claro. como productor y lo que viste ahora. Yo partí como productor de lo que les contaba antes de este director, cuando yo me enteré de que había Claro. hecho la película, yo ahí estaba tomando un diplomado de producción. Ya. Justamente en la escuela de cine. Ahí me metí porque como a mí me gusta mucho el cine, a mí me gusta todo lo que tenga que ver con el cine. Tanto detrás de cámara como enfrente de. Entonces yo ahí partí, ahí fui productor de un cortometraje en la escuela que era académico. Y después me lancé y dije, voy a hacer cortos con amigos, etcétera. Entonces he ido aprendiendo mucho. Qué buena. Claro, ahora lo veo desde la teleserie y también mucho más, ¿cachai? Claro. Como que tú vayas apuntando cada vez más hacia arriba, o al menos yo como Idealmente. hacia arriba vais viendo y voy armando contactos. De hecho, a mí me cuesta porque de repente estoy con la mente desde actor, de repente lo veo como director, que a mí también me gusta Qué dirigir, difícil, de claro. repente como productor. Entonces como que estoy así, como lo que tú Tienes que decías. agarrar como de que- todo un poco. al Claro. final, Sí, por y como que donde- estáis ahí y veis las cosas desde muchos puntos Mm. de vista, como, Tal cual. la dirección, pudiste haber puesto el plano acá, o producción decís como, para conseguirte este vaso tuviste que haber hecho esto, haberte pedido Sí, este po. permiso, entonces me cuesta de repente acallar esas voces. Claro. Pero he aprendido mucho también. Yo creo que en esta teleserie lo que sí me gustaría rescatar es que he aprendido de liderazgo en producción. Y ahí quiero hacer una mención a la Chichi, que es la productora de la teleserie, que siento que ha tenido un liderazgo que yo, desde mi crianza, o lo que uno piensa que es Ujú. liderazgo de repente, que es como un liderazgo duro, Recto, rudo, sí, recto, claro. pesado, Tú así. decís, me cuadrado, imaginé el cabrón al tiro, pero nada, claro. nada que ver. Un buen Yo aquí, liderazgo completamente dinámico, distinto, o es sea, dinámico, proactivo. escuchar a los demás. y sí, y la retroalimentativo también. Chichi es una persona que de repente tiene problemas tan grandes. O sea, yo me acuerdo ese día que no pudimos llegar al hotel porque el camino estaba cortado. O sea, realmente Imagínate. estaba cortado, no se podía pasar. Problemas, gente. Habíamos terminado de grabar a las 8 de la noche una escena de todo el elenco. Teníamos que llegar al hotel. ¿Qué hacemos? Entonces yo me puse en los zapatos de la Chichi y decía, duermen? ¿qué hago? ¿Dónde duermen? Muchos de ellos tenían pastillas que tomarse que no se pudieron tomar. No sé, la gente que tenía lentes de contacto, la gente que tenía sus cosas, Todos no los sé, detalles. toda la cuestión, toda la gente Eso. alegando. Entonces yo decía como, ¿cómo maneja la presión esta productora? Yo antes hubiese dicho como, naturalmente esta persona pierde la paciencia, no Claro. sé, y es como, oye, no, y ella muy tranquila, y fue como, chiquillo, nos pasó esto, vamos a hacer esto. Entonces yo ponte tú y aprendo desde la producción, Soluciones. soluciones y además mantener la calma. Cabeza fría. Cuando tú eres la persona el que nivel de está, estrés ahí. claro, también. cuando está en la cúspide y tenés que tomar las decisiones y eres encargado de un equipo, si tú estás alterado, alterás a todo el equipo. Sí, sí, sí. Tú si tenés tú que estás si tú tranquilo, no eres el primero en transmitir ese relajo. Tenéis que transmitir seguridad. Entonces yo en ese sentido, de cada producción y cada productor o productora, aprendo algo, y en esta he aprendido que de repente tenéis cosas muy, muy, muy difíciles de manejar, pero siempre con una actitud positiva y tranquila. Y Eso, todo eso yo lo agarro tranquila, desde, sí. como La- productor, y lo aplico también en mis producciones. Mm. La frialdad, sobre todo, ¿no? Mm. La frialdad para actuar.
O sea, eso es clave, tal cual como decís tú. O sea, si tú te alteráis a todo el resto, ¿no? Si no podéis perder el control porque eres una de las cabecillas, entonces eres referente en este caso en el minuto del rodaje mismo, entonces no podéis fallar, po. No te podéis dar ese lujo de estresarte y perder el control nomás, porque no se puede nomás, po. Si lo perdís tú, lo pierdes el resto. Sobre todo en escenas que de repente tienen que actuar y la teleserie igual tiene una dinámica cándida, es como feliz. Sí, claro. No puede estar en un mood negativo. Como negativo, como que se transmite. Se opaca, y se nota. Eso se transmite súper fuerte. Sobre todo ahora que el fuerte para mí en la teleserie es lo positivo que transmite, lo que estamos hablando antes, esa energía como recíproca entre los personajes. Y tú decías, estos gallos hacen un corte y siguen existiendo, que también es muy importante, sobre todo para un actor, yo creo, como el lograr que el personaje trascienda. Por ejemplo, todos los personajes de la teleserie yo me los puedo imaginar durmiendo. Es una cuestión súper loca, súper rara, pero para mí un personaje funciona cuando yo a ese personaje me lo imagino durmiendo, cosas súper rutinarias, lavándose los dientes. A todos esos personajes me los imagino así, como en una vida cotidiana, diaria. Eso es que funciona, porque trasciende un poco la acción misma, sino que está esta tridimensionalidad del personaje. Y tú entendís la coherencia del personaje. Eso ahí es cuando funciona un personaje, cuando tú decís, me lo imagino perfecto en esta situación. Eso, tal cual. Cuando lo podéis representar en cualquier contexto, sigue siendo esa esencia, esa persona. Eso es un personaje también completo, como en no solo en personalidad, sino en acción y lo que transmite al final. Porque las acciones son las que los definen al final. Pues entonces yo creo que eso también es súper importante, el complementarlo bien. Así que es súper interesante. Sí, muy. Oye, de hecho, no, si tenía algún proyecto grabado, no sé si lo tenían en qué plataforma ahí para dejarlo en la descripción. Para verlo, para que la gente lo pueda ver, no sé, pues tenía algún cortometraje, algo ahora, o sea, ahora estoy en la postproducción de un cortometraje que quiero sacar, pero lo vamos a lanzar en festivales, todavía no, como te digo, todavía estoy aprendiendo como a ver cómo funcionan lo de las plataformas, cómo se exhiben, es todo un tema, ¿cachai? Pero ahora me quiero lanzar con algo más grande y más mediático. Claro. Entonces ahí espero que salga y ahí voy a estarlo promocionando. Pero ahora en verdad son cosas más chiquitas. Más íntimas. Sí, como más entre amigos, ¿cachai? Claro. Porque esto es muy difícil. Bueno, de ahí se parte. De ahí tal cual. De ahí se parte, entonces. Absolutamente, sí. Siempre lo importante es un buen guión. Tú puedes grabar con un iPhone, un celular, lo que quieras, cámara, la mejor cámara, pues si tenés un mal guión, cagaste. O sea, yo justamente y siempre he pensado potente. eso, y ahora leí un artículo hace poco, ponte tú, de este año, de 700 series y películas que se estrenaron en streaming, o sea, Netflix, Amazon, HBO. Las que más funcionaban eran un buen guión. Más que una escena apoteósica, más que una imagen increíble, el guión. La gente, yo creo y he aprendido que también la historia es por lo que uno conecta. La ley de Baltasar, uno conecta con la historia. Naturalmente uno como ser humano conecta con historias, ¿cachai? Tú te empezás a intrigar con la historia de las personas. Más que algo como el tipo saltó, la chica voló por el aire y ¡boom! Como que esas cosas pasan. Pero las historias es donde uno empatiza. Y claro, y donde puedes pegar fuerte ahí. Sí. Con la audiencia. Sí, un buen guión. No hay nada como un buen guión. Una buena historia al final. Si eso es lo que funciona. Si tenía ahí, ese el esqueleto ya es la columna principal al final de un. Si después te movís con un buen guión, ahí ya son detallitos y ya. Todo debería salir bien. Un buen producto. Sí. Oye, vamos a empezar a cerrar ya. Se nos acaba un poco el tiempo, ha estado muy buena la conversa, que me quedan preguntas, pero estuvo muy interesante, pudimos abarcar varios aspectos, tu largometraje, cortometraje, tu paso por la ley, actualmente la ley de Baltasar, teatro, un montón de cosas, así que... Como siempre, síganos en las redes. Sí, pues recuerden seguir. No olviden suscribirse. Eso, suscríbanse y nada, ¿qué te pareció vos? ¿Qué tal todo? Cuéntanos ahí. Increíble. ¿Sí? Sí. Eso. Yo ya había escuchado otro capítulo, digamos, de este mismo podcast y genial. No, buenísimo. Muchas gracias increíble. También. Bacán tenerte acá. La conversa es más que entretenida. ¿Quieras cerrar el capítulo? Sí, pues, una canción, por favor, estimado. Elige una canción. Cualquiera. La primera que se te ocurra y esa era con la que vamos a cerrar. No más de 7 segundos. Bueno, aprovechando de Beatles acá, Here Comes the Sun. Yo creo que es como una canción optimista también, como en la onda. Muchas gracias a ustedes también por la instancia. Sí, no, bienvenido. ¿Cómo dice Agu? Deleítanos.
Eso, así que bueno, nos vamos a empezar a despedir de este capítulo. Muchas gracias, Diego, de nuevo. Ojalá tenerte de nuevo, feliz para continuar la conversación, porque quedan muchas preguntas, muchas cosas que hablar. Colega, vamos a seguir viéndonos pronto. Gracias, Agu, también por la ayuda, siempre, excelente como siempre. Y nada, pues espero estar viéndonos pronto de nuevo. Que estén muy bien, cuídense y los vamos a dejar con la canción. Chao, chao.